Capítulo 7. Una buena racha. Su llegada al paraíso matrimonial había sido un auténtico desastre. Isabela no entendía qué había sucedido o en qué había errado. Había asistido a 2 fiestas decentes y a otra en la que jamás debería haber estado. Sus relaciones en Londres se habían reducido a 2 encuentros con 2 caballeros. Uno era su amigo, Gordon, ese al que se había dado cuenta que le unía más que una amistad. Aquel beso de hacía unas semanas fue incendiario y decisivo para saber que la había arruinado para el resto de los hombres. Pese a sentirse atraída y obnubilada por él, decidió mantenerse cuerda y alejarlo de su vida. La causa que la impulsaba a llevar a cabo algo así no era otra que el honor hacia la palabra que su hermano había empeñado con el hombre que deseaba casarse con ella. Llevaba semanas luchando contra eso que él le despertaba y que sabía que no estaba bien sentir. Ella pronto sería la esposa de otro hombre, y no tenía derecho a amar a otro, por más que su corazón quisiera saltar de su pecho y depositarse en sus grandes y varoniles manos. La batalla que luchaba en su fuero interno entre lo correcto y lo que deseaba estaba siendo cruenta, dolorosa y brutal. Luego estaba Sareth. Ese vizconde se había interesado por ella para llevar algún tipo de venganza sobre Gordon. Nunca imaginó vivir una intriga semejante y estaba convencida de que la guerra que Sareth le había declarado a Gordon no había concluido todavía. La cosa se complicó todavía más cuando Sareth le pidió que se interesase por él. No había que ser ninguna medium para adivinar que él estaba dolido por el desplante que le hizo en aquel baile. Ella fue el epítome del mal gusto. Negarse a bailar con él para posteriormente danzar con Sareth fue un despropósito. Lo peor estaba por venir. Al parecer ella se había convertido en la comidilla de la buena sociedad. Le asignaban el papel de amante de Gordon. Al repasar lo sucedido durante la única noche que había salido con él de incógnito, no le cabía duda de que esa era la impresión que pudo haber dado. ¿Sería verdad que la habían reconocido en la fiesta? ¿O sería Sareth que había difundido el suceso? Pese a que el vizconde no le gustaba, más allá de esa venganza que estaba dispuesto a perpetrar contra Gordon por un asunto de mujeres, tal y como Sareth le había confesado, no le desagradaba. Parecía un buen tipo, salvo por lo de querer extorsionarla, por supuesto. Y ahí no se acababan sus problemas. Luego estaba el hecho de que mañana todo Londres sabría que ella no era tan pura como en verdad sí lo era. Saldría publicado el chisme sobre su asistencia a aquella fiesta y lo que pareció que había ocurrido con Gordon. Su reputación se había arruinado por completo, y probablemente la única salida sería recluirse en la casa de campo de su hermano o en un convento. Lo malo de la segunda opción es que el voto de obediencia no le sería fácil de mantener. Sí, de acuerdo, tampoco es como si ella pudiera obedecer ciegamente a su esposo. Este asunto era el que más dolor de cabeza le estaba dando. Estaba segura del todo de que no era la amante de Gordon, porque ellos no habían realizado el acto íntimo que une a un hombre y una mujer. No debería estar pensando en estas cosas, tampoco propias para una dama, pero la culpa de esto la tenía Gordon. Él la había despertado de una manera que no creyó posible. Su cuerpo había estado dormido hasta que él la besó con ímpetu y la acarició con aquella ternura y a la vez avaricia tan placentera. Algo de razón tenía que tener Sareth, porque su pronóstico se había cumplido. Al salir vio al varón dirigirse hacia él para atestarle un golpe. Ahí ya, la posibilidad de que Nicky y Gordon hubieran jugado con ella se materializó en una realidad tan dura y aplastante que incluso dolía. De la alegría producida en un primer instante al saberse prometida al hombre con el que soñaba, pasó al enfado y el desagrado. Sí, desde luego que se enfureció. Si en verdad ellos estaban comprometidos, ¿cómo había sucedido? ¿Cómo se había atrevido Gordon a no pedírselo a ella antes que solicitarle la mano a su hermano? ¿Esa era la clase de matrimonio que tenía que esperar? Es decir, ¿uno en el que su esposo no la tomase en cuenta para absolutamente nada? Su educación había sido la que marcaba la sociedad.
criada para llevar una casa y para deberse a su esposo. Pero por amor de Dios, ellos dos eran amigos desde hacía muchos años. ¿Tampoco le importaba su opinión sobre su futuro como su esposa? A medida que los pensamientos semejantes a estos se amotinaban en su mente, más furiosa se iba poniendo. Tanto que ni aunque en verdad él le hubiese regalado todas esas preciosas flores, lo perdonaría con facilidad. La señora Flanagan ya había sido puesta al corriente de toda la situación. Bella no tuvo más remedio que confesar sus fechorías, desde la salida secreta con Gordon hasta el chantaje de Sareth, porque al ver el espectáculo que ambos hombres habían dado en la calle, ella gritó tan fuerte que la mujer la sometió a un interrogatorio digno de un coronel del regimiento británico. Le prepararon una tisana, y la señora Flanagan la mandó a su habitación a la espera de ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Por muy hermana de un duque que fuera, y Nicky precisamente no simpatizaba con los de su clase porque era un calavera, nada podría salvarla de la ruina si el artículo del periódico saliese a la luz. Latimer era un hombre respetado. Él podía tener cuantas amantes quisiera. Ese era otro asunto que a ella le preocupaba, porque no estaba dispuesta a compartirlo con otra mujer. Podía apostar, acudir a fiestas indecentes y todo le era perdonado. No así a una mujer. Un desliz, un chisme falso, y su reputación se perdería entre las cloacas del Támesis. Si su virtud y reputación fuesen puestas en duda, convertirse en la esposa de Gordon le acarrearía a él un serio problema. Como administrador y sucesor de su padre frente a una importante entidad bancaria, él merecía una esposa sin mácula. Fue del todo imposible descansar o reposar. Tanto fue así que era bien entrada la madrugada y ella tenía los ojos más abiertos que la luna llena que se veía por la ventana. Bella se incorporó asustada porque había oído un estruendo en la habitación contigua a la suya. ¿Un ladrón? En la casa pocos enseres de gran valor quedaban ya. Oyó una maldición que no fue ni discreta ni emitida a baja escala. La voz de Gordon le llegó clara como un día sin nubes. ¿Qué estaba haciendo él en la casa? Y lo más importante, ¿por qué habría usado la ventana para acceder a la casa? La muchacha suspiró. Sería mejor que fuera a ver qué sucedía o él despertaría a toda la casa y mañana el chisme sería aún más jugoso. Cuando entró lo vio sentado sobre la cama, susurrando a una almohada. Gordon. ¿Bella? Él se giró y entornó los ojos para tratar de ver mejor. Sí, Gordon, soy Bella. ¿Qué haces ahí de pie? ¿Por qué no estás durmiendo? Estaba cómodamente acostada en mi lecho hasta que tú me has despertado. No, no lo estabas, porque llevo aquí un rato y no te he visto levantarte de tu cama. Él le dio unos golpecitos al jergón. Intentó levantarse, pero volvió a caer en el mismo lugar. Bella entró en la habitación y cerró la puerta. Era un milagro que el servicio no los hubiera descubierto todavía. ¿Qué haces aquí? He venido a enamorarte, dijo él sin tapujos. En lo que duró el paseo hasta la casa de Nicky, ambos habían debatido la mejor opción para abordar el tema y decidieron que lo mejor sería ir al grano. ¿Disculpa? Eso sí que no se lo esperaba. He trepado por un muro. He luchado contra una enredadera que, más que una planta, parecía un guardián del calabozo. Mira cómo me ha dejado la costilla. Él se sacó la camisa por la cabeza. En efecto, tanto Nicky como él mismo, en mitad de la improvisada fiesta del whisky, se habían deshecho de sus chaquetas y chalecos y habían salido a la calle en mangas de camisa. «Estás herido. Ven, túmbate en la cama». Ella lo agarró por el brazo para obligarlo a acostarse. Huele siempre tan bien». Mientras ella investigaba el alcance del daño, él jugueteaba con su melena suelta al tiempo que se la llevaba a la nariz para deleitarse con su aroma. ¿La señorita Lawrence también olía bien? Nunca sabría qué le impulsó a preguntar semejante barbaridad. ¿Camille? No la conozco tan bien como tú. Supongo que ese será su nombre de pila, a no ser que conozcas a más de una señorita Lawrence. Pues sí, sí sabía lo que la había impulsado a hacer la pregunta: los celos.
Oír en sus labios el nombre de la mujer que lo conocía íntimamente fue un mazazo aún peor que imaginarlos a ambos retozando. No lo sé. La verdad es que no me importaba su aroma. Lo único que quería de ella era que... Me lo imagino, Gordon, no entres en detalles. Señaló mientras examinaba la herida que presentaba en su costado derecho. Eran apenas unos pobres rasguños. Lo que era peligroso de la situación es que ella nunca había visto un torso desnudo, y después de dejar a un lado la preocupación por la lesión, se dio cuenta de que esos pectorales viriles eran duros como una roca y que eran toda una tentación. ¿Estás celosa? ¿De tu amante? Dios del infierno. ¿Cómo sabes tú eso? Gordon, ¿estás borracho? El olor que él desprendía se parecía mucho al de Nicky. Más de una ocasión ella había tenido que ir a recogerlo de su despacho para ayudarlo a llegar a la cama. Puede que un poco, pero soy plenamente consciente de que he venido a decirte que tienes que casarte conmigo. ¿Perdón? Había sonado tan autoritario y seguro que la hizo dudar sobre si ella tenía algo al respecto que decir. Eres mía. Tuya, repitió sin comprender y no queriendo examinar ese hormigueo que sentía en su estómago. Si tienes corazón, te apiadarás de mí y no volverás a mirar, sonreír, bailar o conversar con otro hombre, porque cada vez que lo haces, me siento morir de celos. ¿Y bajo qué autoridad me haces esa solicitud? Ella nunca cumpliría semejante pedido. Nunca, si él no decía lo que ella esperaba que llegase a continuación. Y le molestó que le hiciese un pedido como ese porque eso denotaba una falta de confianza en ella muy preocupante. «Yo soy tu prometido», desveló orgulloso con la proclama. Sabía que el efecto del alcohol soltaba la lengua de los hombres, porque su hermano había confesado que estaban a un paso de la indigencia en uno de los días que lo tuvo que socorrer, después de que él se agarrase una buena borrachera. Así pues, se aprovecharía de la situación. ¿Eres tú mi prometido misterioso? En efecto, lo soy. Gordon, ¿cómo has logrado que Nicky accediese? Ha sido pan comido. Le ofrecí un acuerdo que él no pudo rechazar. ¿Le pagaste por casarte conmigo? Preguntó escandalizada. Algo así. Se podría decir que la necesidad nos unió. Explícate. Tu hermano necesitaba dinero. Yo quería una esposa. Era un negocio redondo. Él estaba convencido de que el acuerdo era más largo de lo que estaba contando, pero en estos momentos no recordaba todos los pormenores. ¿Qué sucede con Sareth? Vaya. Él se incorporó de pronto para mirarla a los ojos. Veo cuán íntimo es ese caballero para que use su título. Ella suspiró. Era curioso que él pudiera yacer con cualquier mujer y a ella no se le permitiese referirse a un hombre por su título. Tú has usado el nombre de pila de tu amante. El vizconde no es más que un conocido y me aventuro a decir que te une algo con él más a ti que a mí. Me gusta verte celosa. ¿Me amas? A un hombre que me ha comprado en matrimonio y que se ha mofado de mí durante todo este tiempo haciéndome creer que no sabía la identidad de mi futuro esposo. Ironizó de tal forma y a tal velocidad que le faltó la respiración para concluir la frase. Había ideado un cortejo hermoso, Bella. Dulces y sensuales paseos al atardecer. Me hubiese gustado llevarte a la ópera. Tengo el mejor palco del teatro. Hubiéramos salido a cabalgar y, poco a poco, pretendía una lenta seducción. Él se calló y se volvió a reclinar en la cama al tiempo que le miraba los ojos y le acariciaba el pelo. Ansiaba conquistarte, que me vieses como yo te veo a ti. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que? Era imposible llevar el ritmo de la conversación porque él estaba ahora jugueteando con sus labios y solo podía pensar en volver a introducir su lengua para acariciarla íntimamente. Su dedo pulgar pasaba juguetón por la sugerente boca de ella y él estaba ansioso y nervioso a partes iguales. ¿Cómo me ves, Gordon? Dímelo. Lo animó. Como un hada. Una joven que me descubrió cuando nadie más lo hizo.
una preciosa castaña de ribetes dorados y ojos azules, que me dio mi primer beso y me arruinó para el resto. Es por ti, Bella». Él dejó de juguetear con sus labios para cogerle la mano y llevársela al pecho. «Es por ti por quien late mi corazón. Cuando estás cerca el mundo desaparece y solo estás tú. Por ti llevo años intentando ser mejor, ser más atlético, vestir más a la moda, todo para que me descubrieses más allá de la amistad. Tú eres lo que amo y te he querido desde que te vi, siendo aquella chiquilla ingenua a la que logré robar un beso. Mi plan, mi magnífica treta se ha ido por la borda. Oh, Bella, yo ansiaba que tú me amases, que me descubrieses y te enamorases de mí. No quiero ser más tu amigo, quiero ser tu esposo, tu amante. ¿Puedes llegar a quererme como yo lo hago, mi amor?» Bella sentía los latidos de su corazón retumbar en sus oídos. Le costaba respirar. La declaración de él había sido perfecta, sincera y extraordinaria. Nunca, ni en sus mejores sueños de princesa enamorada, pudo imaginar algo como esto. «Mi amor», le había susurrado mirándola a los ojos y sosteniendo su mano sobre su corazón. ¿Podía haber algo más magnífico que eso? Nunca ninguna declaración de amor fue tan sincera como aquella. Y cuando estaba a punto de abrir su corazón para declararle su amor, un ronquido del todo brusco retumbó en la estancia. «Gordon», le susurró ella cerca de su oreja. «¿Gordon?» Y otro ronquido fue lo que ella recibió por contestación. Volvió a suspirar cansada. Se había presentado borracho en la habitación contigua. Le había dicho las más bellas palabras de amor y justo cuando ella iba a darle su contestación, él se quedaba dormido. Grandioso. Lo miró. Ciertamente era todo un Adonis. Su pelo como el fuego y ese vello que veía en su torso del mismo color le daban ganas de acariciarlo por toda la eternidad. Hundió sus dedos en su pelo y él se removió como un menino en busca de un arrumaco. «Te amo, Bella», susurró él en su inconsciencia. Ella se acercó para darle un tierno beso en los labios y sonrió. Tan fiero como a veces lo había visto cuando discutía con Nicky, en estos momentos parecía un bebé. Bella bajó del lecho y puso sus descalzos pies sobre la tupida alfombra. Se acercó al arcón más próximo y sacó de allí una manta de lana. La extendió sobre su cuerpo y reprimió sus ganas de acurrucarse junto a él. Con toda la fuerza de voluntad que fue capaz de reunir, se marchó de la habitación con una sonrisa en los labios. Él la amaba. Gordon la amaba y aunque estaba disgustada con él, fue imposible mantener su enfado después de tan sinceras palabras de amor. Lo dejaría descansar y mañana por la mañana enfrentaría su futuro con valentía. Lejos de ser una egoísta, ella le abriría su corazón y luego le explicaría la situación con Sareth, y lo más importante, él tendría que decidir si se unía a ella en matrimonio una vez que saltase a la luz el escándalo. ¿Podría Gordon desafiar a la sociedad y quedarse con Bella a unas sabiendas de que todos pudieran poner en tela de juicio el honor de ella? Ella dejaría que él decidiese por los dos. Sentía la boca seca y pastosa, además de un fuerte dolor en la sien. También le molestaba la fuerte luz del sol que sentía sobre su rostro. Gordon se incorporó en la cama al tiempo que se llevaba las manos a la cabeza. Cuando comenzó a beber de la segunda botella de whisky, sabía que la locura de anoche sería un tormento por la mañana. «¿Nicky?», llamó a su amigo sin abrir aún los ojos. Al no obtener respuesta despegó los párpados. Ante él se descubrió un paisaje curioso. Estaba tendido en una habitación cuyas paredes estaban decoradas en papel pintado de color limón. Aquello era bastante femenino, y en su casa no había nada como eso. ¿Dónde demonios estaba? «¿Camille?», llamó a su amante por si había acabado en compañía de ella sin saberlo. Sin embargo, la casa de la señorita Lawrence no tenía ninguna estancia de ese estilo que tenía ante él. En efecto, Bella tuvo el don de la oportunidad. Ella justo estaba a punto de tocar la puerta para hablar con él,
cuando desde fuera oyó alto y claro cómo él llamaba a su amante. Le dieron ganas de entrar en la estancia y echarle sobre la cara la jofaina de agua que llevaba para limpiar su herida y para que él se asease. Apretó los dientes y se dio media vuelta para marcharse del lugar, porque si entraba y él estropeaba lo que anoche dijo, ella acabaría en prisión, aunque un jurado formado por mujeres la consideraría inocente de todos los cargos. Al no obtener respuesta, Gordon se incorporó para analizar mejor la estancia, y como tampoco supo orientarse, se asomó a la ventana. Entonces, el mundo le cayó a los pies. Estaba en casa de Nicky. «¿Bella?», llamó por si ella estaba oculta en algún lugar. Tampoco hubo respuesta. Se sentó en la cama. Recogió su rostro entre sus dos manos tratando de recordar lo que había sucedido para haber acabado en este lugar. La velada había comenzado con Nicky y él en su despacho abriendo una cantidad indecente de su mejor whisky. Eso lo recordaba. Antes de entrar de pleno en los brazos de la ebriedad, su amigo le propuso en reiteradas ocasiones que acudiera a Bella para relatarle su pasión, y para ello le sugirió que trepase por la ventana, cosa que al parecer él había llevado a cabo. No conseguía recordar nada más después del plan de Nicky, al que por supuesto él se negó en repetidas ocasiones. Estaba claro que en algún punto entre la cuarta o quinta botella, él acabó viendo con buenos ojos la propuesta de su mejor amigo, y es más, había acabado por ejecutarla. Por suerte, él había aterrizado en el lugar equivocado. No era capaz de recordar nada más. Solo tenía recuerdos vagos de su estancia en el despacho en compañía del duque. El resto, incluso cómo había conseguido llegar hasta la habitación, era un manchurrón negro en su memoria. Se levantó y estiró todo su cuerpo para prepararse para la desescalada. Lo mejor sería salir del lugar sin llamar la atención. Volvió a acercarse a la ventana y vio que en la calle, al ser todavía muy temprano, no se divisaba ningún buen vecino. Con una elegancia que seguro que anoche no había presentado, bajó por la enredadera y se marchó sin que nadie supiera de su estadía en la casa. El problema fue que uno de los esbirros que Sareth tenía apostados en la puerta de la dama sí vio al barón Latimer salir como un vulgar ladrón de la casa. Lógicamente, el hombre se dirigió con premura a informar a su superior sobre este curioso acto. Seguro que su jefe se pondría más contento que unas Pascuas cuando descubriese que además de la entrega de las rosas rojas de todos los días, la mujer había recibido la visita de su enamorado. Lo que sorprendió al secuaz de Sareth fue que Latimer no bajase por la ventana de su amada, puesto que el descenso desde ese punto era más cómodo y menos arriesgado que el que él había elegido para huir del lugar del crimen. No obstante, ese dato no lo consideró relevante para reportarlo al vizconde. Simplemente fue una curiosidad que le pareció llamativa. Bella mandó al servicio a comprar los principales periódicos de Londres. En cuanto supo que él se había marchado, temió lo peor. Probablemente alguien le había ido ya con la noticia y por eso se había marchado. Un hombre con una posición tan importante merecía una esposa a su altura, y ella no se consideraba con derecho a tal honor. Tras leer cada palabra de los tabloides y no ver mención alguna sobre su persona, respiró tranquila. No pensó nunca que ostentaría tanto interés un periódico. El que más le gustó fue uno llamado The Daily. Además de que su estructura era más ordenada que la del resto, sus artículos no contenían chismes, sino actos y noticias que justificaban su veracidad citando el origen de los hechos. Esto sí que era nuevo. A su lado el resto parecían simples folletines. Dejó la pila de periódicos a un lado y se concentró en su desayuno. Estaba llena de anticipación. ¿Qué se dirían cuando se vieran? ¿Cómo actuarían? Y así de nerviosa pasó el resto del día aguardando la visita o una misiva de Gordon. Ni lo primero ni lo segundo llegó. Puesto que su reputación seguía estando intacta, decidió acudir al baile que volvió a ofrecer su hermana Amber. ¿Qué mal podría hacerle divertirse un poco? El testarudo hombre no había venido y ella se negaba a guardarlo encerrada en casa.
Entre otras cosas, porque no sabía cuánto iba a durar la legitimidad de su honor, y entonces las fiestas y los actos destacados quedarían prohibidos porque se convertiría en una apestada. Enfundada en un precioso vestido de muselina de color ocre, Bella se miró al espejo y le gustó mucho lo que el cristal le devolvía. Se había puesto unas perlas que había heredado de la abuela de su padre. El bonito moño recogido en tirabuzones le sentaba muy bien. Cuando entró en el lugar descubrió que Sareth estaba esperándola. En efecto, entre tanta expectación y felicidad, ella se había olvidado del hombre que la tenía contra las cuerdas. Poco podía hacer él para separarla de Gordon, así que decidió dedicarle su mejor sonrisa y no preocuparse por nada que no fuera su futuro esposo. Esperaba que, como en los últimos eventos, él se presentase. Imaginarlo siguiéndola por los bailes londinenses le hacía palpitar el corazón. «Milady, déjeme decirle que está usted sublime». «Sareth, ahórrese los cumplidos vacíos de contenido». «Es habitual que una dama sonría cuando se le dedica un bonito cumplido», la regañó él con elegancia. El hombre le cogió el brazo y se lo colocó sobre el suyo para convertirse en su escolta. «Sonría, querida, o pensarán que estamos peleando». Le divertía verla enfurruñada. Ella le era simpática, pero no tanto como para dejar de hacer lo que había tramado para el resto de la velada. «¿Cuándo va a olvidarse de mí, milord?» Y ella le sonrió cómplice. «En cuanto su amado pague lo que me hizo». Ella bufó ante lo que él dijo. «No trate de engañarme volviendo a decirme que no va a casarse con Latimer porque usted y yo sabemos dónde ha pasado el caballero la noche». Ella se tropezó. ¿Cómo sabía todo ese diabólico hombre? «Es mi prometido. Gordon Brown, barón de Latimer, es mi futuro esposo. Nada va a poder cambiar eso porque mi hermano me ha dado en matrimonio. Y el acuerdo es legal, válido y, más allá de todo eso, cuenta con mi total y absoluta aprobación». Ella se mostró altiva y orgullosa al explicar la situación. «Por un momento casi la creí, querida. Debo felicitarla porque hay poca gente que logre encandilarme con sus mentiras». «No crea que le he engañado». Su honor la instaba a aclarar la situación. «Sencillamente, me ha costado más que a usted atar cabos. Hasta anoche mismo no fui consciente de que usted decía la verdad». «Debe de ser un amante sublime, su fama le precede». Ella volvió a trastabillar. «Lo que suceda entre ese caballero y yo no es de su incumbencia». «Ah, ahí llega nuestro héroe y vaya, viene más que en buena compañía». Ella se giró para mirarlo con ilusión. La decepción surcó su rostro en tan solo un segundo. Se puso tan lívida que creyó que devolvería el poco contenido que tenía en su estómago. Latimer había entrado en el salón de baile en compañía de la señorita Lawrence. Se sintió enferma. «No se apene, milady, es común que las esposas se queden en el hogar mientras los maridos retozan con las amantes». Él le sonrió de lado. Su plan estaba funcionando. «Voy a casarme con él y nada podrá evitarlo», dijo con convicción. «¿Busca convencerme a mí o a usted misma, milady?» Él la hizo dudar y más cuando vio a su futuro esposo, tan solícito con su amante. Era extraño. Lord y Lady Salsic le habían enviado una invitación al baile que se celebraba esta noche en su casa. Gordon no supo si sentirse aliviado o en guardia. Pudiera ser que Nicky ya le hubiese dicho que pronto habría una boda. Decidió que no era un cobarde y que asistiría al evento. De igual modo, Bella estaría allí, y él había practicado durante toda la tarde su discurso. La noche anterior había tenido un bonito sueño en el que él se declaraba, y pese a que no conseguía recordar todas las palabras expresadas, sí tenía una mera idea de lo que debía decirle a la dama. Cuando llegó a la puerta, entró en la casa y vio a la señorita Lawrence directo hacia él, y supo que había sido víctima de una trampa. «Llegas tarde, Gordon». «Camille, ¿qué haces aquí?» «Esperarte, por supuesto». La pelinegra de ojos verdes se apresuró en tomar su brazo. Llevaba 10 minutos esperándolo. «Camille, nuestra relación terminó». «Bien lo sé». Ella se tocó la gargantilla de diamantes que llevaba en su cuello. Fue el regalo de despedida que él le había dado.
Por eso he decidido atender tu petición y venir. ¿Cómo dices? Tu nota. En ella me pedías que fuera tu pareja esta velada, que era de suma importancia. No he enviado ninguna nota. ¿Entonces? Ella no comprendía nada. Alguien está jugando conmigo y me da muy mala espina. Percibía que algo se avecinaba. Cuando le pagó a la médium para que lo usase como conejillo de indias para la función, aquella mujer le puso el vello de punta porque dijo cosas que él no le había confesado. ¿Se avecinaban problemas? Como fuera, él era el dueño de sus actos y su destino. Nada podía empañar aquello por lo que iba a luchar. Bella sería suya. Y cuando alzó los ojos y la vio del brazo de Sareth, le faltó un pelo para ir en su busca y terminar lo que había empezado ayer. Flojo. Le había atizado demasiado suave, puesto que el vizconde tenía un pequeño rasguño en su rostro. Esta vez le daría más fuerte. Oh, sí. Él ya estaba encaminándose hacia el hombre porque él estaba sonriéndole a su prometida y los celos se lo llevaban a los infiernos. Camille lo frenó. No te conviene hacer un espectáculo. Tal vez eso es lo que esperan. ¿Quiénes? Los que te hayan tendido esta segunda trampa. ¿Segunda? Es la segunda vez que me hacen venir a una fiesta en esta casa, y no creo que sea una casualidad. Mi prometida está ahí delante. Supuse que me dejabas porque al fin ibas a sentar la cabeza. Es mucho más que eso. Es una joven preciosa. Es la única. Estás enamorado. Siempre lo estuve de ella. Por eso te elegí a ti frente a... Ella calló de pronto. ¿Qué sucede? Vayamos a rescatar a tu prometida. No quiero que sepa la relación que nos une, Camille. Pese a que no había hecho nada que se considerase deshonroso, dado que la moda era tener amantes o acudir a un prostíbulo, él se sentía avergonzado por haber estado retozando con otra mujer. Y no tiene por qué saberlo. Lo que hemos hecho tú y yo nada tiene que ver con el amor. Fuimos dos personas unidas por nuestros caprichos. Fuiste una buena maestra en los asuntos de cama. Te lo agradezco. Todavía recuerdo tu extraña petición. Cuando no te reíste de mí por pedir que me instruyeses en el arte de la seducción para complacer a mi futura esposa, supe que había hecho la mejor elección. Has sido una buena amiga para mí. Espero que seas feliz, Gordon. La pareja llegó hasta Sareth y Bella. Gordon se las ingenió con la gran ayuda de Camille para llevarse a Bella de su lado. No le agradó el modo en el que el vizconde se mostró posesivo con su prometida. Incluso le pareció que él la autorizó a marcharse de su lado. ¿Qué estaba pasando ahí? Consiguió escabullirse por las puertas francesas y llevársela a un rincón del jardín. Loren se encargó de entretener al maldito bastardo. Bella y él tenían que hablar. Era imperativo que arreglasen su situación y que él al fin le confesase lo que había hecho. «Estás preciosa». «Gracias», contestó agria. «¿Sucede algo, Bella?» Quiso averiguar él, puesto que había notado que ella se mostraba disgustada. «No, Gordon. Tenemos que hablar sobre nosotros. Es importante que aclaremos las cosas». Ella entonces se permitió el lujo de tranquilizarse. Al fin él decidía dar la cara. «Adiós, gracias, Gordon. Me habías preocupado tanto». Ya pensaba que él haría como que nada había sido dicho la noche anterior. Ella no se lo pensó dos veces y se echó a su cuello para besarlo. Tenía que ganarle una batalla a su amante porque ella no estaba dispuesta a compartirlo, pero tampoco podía vivir sin él. Cuando la sintió entre sus brazos, la rodeó por completo porque no tenía intención de dejarla marchar. Después de un beso que no fue para nada apresurado, sino suave y amoroso, ella se abrazó a él. Su mejilla quedó sostenida sobre el pecho de él. «Nos casaremos, Bella, lo antes posible, porque no puedo tenerte y no tomarte». «¿Es por eso que recurres a la señorita Lawrence?», se atrevió a preguntar. «¿Qué quieres decir?» «Todos los invitados de mi hermana comentaban que habías vuelto a sus brazos». «Bella, yo...» Él no supo cómo continuar la frase. Ella lo percibió angustiado. «No quiero que acudas a ninguna mujer, Gordon. Si tú me enseñas, yo te daré todo cuanto tengo, pero sí te exigiré lo mismo que yo te daré».
Mi fidelidad. Lo de Camille se acabó hace tiempo. Ella ladeó la cabeza para buscar sus ojos. Su barbilla quedó apoyada en el duro torso masculino. Odio cuando la llamas por su nombre de pila. Te seré fiel mientras viva, Bella. Significa eso que me aceptas, ¿verdad? Nada en este mundo me haría más feliz, dichosa, mejor dicho, que aceptar ser tu esposa. No sabes cuánto tiempo he soñado con oír esas bonitas palabras. Lamento haber estado ciega en cuanto a ti se refiere, Gordon. Encontré un amigo tan querido que supongo que nunca creí que nuestra amistad pudiera ir más allá. Un hombre como tú podría tener a la mujer que quisiera. Y la tendré, porque te elijo a ti. ¿Me amas? Te amo con toda mi alma, mi cuerpo y mi vida, Bella. Te amo tanto que creo que voy a morir de amor por ti. De fondo, las notas de una melodía muy dulce les estaban llegando. Ambos habían comenzado a mecerse inconscientes. La mano de ella había regresado a su musculoso pectoral. La atmósfera era la adecuada para dos enamorados que al fin se habían encontrado. Te gustará vivir en Londres. Siempre me consideré una chica de campo. Te mostraré todo lo que Londres te ofrece. Será duro dejar la finca. Compraremos la mejor casa de Mayfair. Soy una mujer de gustos sencillos, Gordon. No necesito mucho para ser feliz. Me conformo con tenerte a ti a mi lado. Aunque no tenga una posición tan elevada como la de tu hermano, soy un hombre muy importante. Mi posición en el mundo de los negocios está más que asegurada. Serás una esposa respetada y en muchos círculos te admirarán. Probablemente incluso nos abran más puertas que a Nicky. Tu educación servirá también a mis intereses, no te engañaré. Necesito una esposa correcta, afectuosa y que sepa comportarse con decoro en sociedad. Muchos negocios dependerán de nuestra apariencia. Sin embargo, esto último no me preocupa porque no creo que haya una elección mejor que tú, Bella. La muchacha tragó saliva con fuerza. Debería confesarle que posiblemente su reputación estuviera comprometida por haber acudido a aquella fiesta, pero es que estaba tan cómoda entre sus brazos que no le apetecía romper un momento tan romántico con algo que podría arruinarlo todo. Mañana con la luz del sol hablarían con claridad. No quiero que este momento termine nunca, Gordon. Te prometo que nuestra vida juntos será como un perfecto sueño, del que jamás te despertaré. La promesa fue tan solemne que a ella no le cupo la menor duda de que él así lo haría. Te amo, Gordon. Tenía la necesidad de decirlo, repetirlo y no dejar de susurrarlo jamás. Te amo, Bella. A él le pasaba exactamente lo mismo. Quiero hacerte feliz, cuidar de ti y tener una bandada de pequeños pelirrojos que nos adoren. O pequeñas rubias a las que poder enseñar a pescar. Niños y niñas, lo quiero todo, todo contigo, mi amor. Nunca había oído ese apelativo hasta que él se lo dijo anoche. Ya nunca dejaría de referirse a él con esa palabra tan cariñosa y que tan bien definía la devoción que ella sentía. Y todo lo que desees lo tendrás, mi amor. A él esa palabra también le sonaba la mar de bien. Incluso recordó haberla usado en el sueño de anoche para referirse a ella. Y en ese momento alzó la vista al cielo para dar gracias al Altísimo por no haber tenido que confesarle los pormenores del trato al que habían llegado Nicky y él, puesto que ella no había pedido una explicación sobre cómo había sucedido todo aquello. Si se enteraba de que ambos amigos habían intercambiado a sus hermanas, ella podría enfadarse mucho. Así pues, lo mejor sería callar por ahora porque no había necesidad de enturbiar un momento tan íntimo como el que estaban viviendo. Te prometo que te amaré hasta que Dios decida llamarme a su lado. Y mi promesa es que mientras me quede un ápice de vida en mi cuerpo, nunca dejaré de sentir y vivir por ti. Eres mi luz en la oscuridad, mi aire fresco en un día caluroso, mi esperanza ante la adversidad. Lo eres todo, todo, todo para mí, mi amor, mi vida, mi Bella. Debí suponer que esas palabras que enviabas con las flores eran tuyas. Siempre fuiste muy zalamero y hábil para encandilarme. Ella rió y el sonido le pareció el canto de los ángeles. Gordon estaba tan enamorado de ella que creía que llegaría un día en el que desaparecería para fundirse con su ser. Y ante esta idea, un pensamiento surcó su mente para despertar su lujuria.
Bésame, mi amor, pidió ella al tiempo que se lamía los labios. Él trató de separarse de ella. Bella no lo permitió. ¿Qué sucede, Gordon? ¿No te complacen mis besos? Desde aquel día bajo aquel árbol y con el señor Nieve como testigo, no puedo dejar de pensar en ese beso que compartimos. Tan solo otro recuerdo más poderoso ha ensombrecido esa primera muestra de nuestro amor, Bella. Desde que te besé y acaricié hace unas semanas, me siento desfallecer, tanto que me preocupa seriamente perder el control si tu dulce boca toca mis labios. Bésame, mi amor, y pierde el control. No puedo, Bella. Quiero hacer las cosas bien. Te lo debo. Quiero que seas mi esposa y que en nuestra noche de bodas ambos nos abandonemos al calor de la bruma del deseo. Te deseo tanto que quisiera casarme de inmediato contigo. Casémonos, Gordon. Pronto, Bella, muy pronto, te lo juro por mi honor. Esta noche, mi amor, hazme tu esposa esta preciosa noche en la que la luna y las estrellas han sido testigos del nacimiento de nuestras promesas de devoción. Sellemos nuestro destino con nuestros cuerpos ya convertidos en marido y mujer. Poseámonos para toda la eternidad. Esa misma noche los dos se escabulleron discretamente para buscar algún pastor que oficiase sus nupcias. Ninguno de los dos podía esperar más. Ambos sentían la llamada de la pasión y querían entregarse en cuerpo y alma el uno al otro. Por supuesto, encontraron en las afueras de Londres a un buen hombre que por una suma importante los casó de inmediato. Ambos consumaron su unión en el lecho de él. No era la mansión que le había prometido, pero su casa de soltero era realmente grandiosa. Estoy muy nerviosa, Gordon. Su ya esposo la llevaba en volandas y suavemente la depositó con mimo sobre los cobertores de la gran cama de 4 postes. No debes estarlo. Entre un hombre y su mujer no debería haber vergüenza, ni pudor, ni temor alguno. Si confías en mí, yo te enseñaré. Confío en ti. Lo primero que deseo hacer es quitarme la ropa. Quiero que me veas y me preguntes aquello por lo que sientas curiosidad. ¿De acuerdo? Ella se sintió en un sueño. Su esposo le hablaba de modo tierno. El calor de las llamas y el crepitar de la leña conferían a la varonil habitación de su esposo un carácter íntimo y muy personal. Cuando lo vio llevarse las manos a la corbata, Bella tembló de anticipación. Pieza a pieza, la ropa cayó para dar paso a un cuerpo modelado y esculpido en granito. Definitivamente, la baronesa se sentía estafada. ¿Cómo no se había dado ella cuenta de que eso que se presentaba ahora sin censura había estado bajo su nariz estos largos años? Los hombros se veían suficientemente anchos y fuertes para que ella se sostuviera en él. En el centro de su pecho nacía un hilo de vello rojo que continuaba para dar paso a una frondosa mata, aún más brillante, que dejaba ver algo que había crecido demasiado. Eso no iba a poder encajar en el lugar donde se suponía que iba. Gordon. Ella estaba coloreada hasta las cejas. ¿Sí, esposa? Eres grande. Está bien que me hagas esa observación. No me gusta que seas grande, esposo mío. Eso tenía que doler. Mi tamaño es adecuado. No mentía. Él no consideraba que su hombría fuese demasiado grande o demasiado pequeña. ¿Siempre está así de grande? Ella lo tenía que preguntar porque hasta el momento no lo había visto en esa posición tan erguida. Crece porque te deseo y necesito como el mar al agua salada para dar sentido a su existencia. Gordon, yo... Bella no se atrevía a ordenar lo que tanto ansiaba. No tengas pudor ni vergüenza. Eres mi esposa. Esto no es ningún tipo de pecado, es algo natural. Gordon se sentía cómodo con su desnudez. Me gustaría que te dieses la vuelta. Si lo de delante estaba sacado de un cuadro griego, lo de detrás era sencillamente sublime. Las posaderas de su esposo eran dignas de un gran rey. Él era perfecto en toda la extensión de la palabra, al menos para ella. ¿Has visto todo lo que deseabas?, preguntó él sin voltearse. Quiero tocarte. Ven pues, Bella. Ella se levantó de la cama.
Sus mejillas no habían dejado de estar teñidas de rojo durante todo el encuentro. Ella confió en su esposo y decidió ser valiente. Cara a cara ambos se miraron a los ojos. Bella levantó una mano para acariciar el pecho de su esposo. Quería ver si ese vello era tan suave como aparentaba. Él interceptó su mano al vuelo. Ella jadeó por la sorpresa. «Quiero que estemos en igualdad de condiciones. ¿Te sientes lo bastante cómoda como para poder despojarte de tus ropas?» «Sí», señaló sin pestañear. «Me permitirás que yo te desnude». «Me gustaría mucho». Todo su cuerpo se preparó para sentir el primer contacto de él. Gordon desempeñó muy galantemente su papel como doncella, de modo que cuando la camisola cayó al suelo, marido y mujer se descubrieron el uno al otro por primera vez. Lo que él vio le cortó la respiración. Los pechos de ella eran voluminosos, y sus dos cúspides se alzaban insinuantes y desafiantes. Ambos tocaron el pecho del otro. Ella disfrutó del calor y la dureza de él. Gordon se deleitó en la blancura de su piel y en su suavidad. Los gemidos de ella resonaron en la habitación cuando el varón colocó sus dos manos sobre los pechos para juguetear con esas dos preciosidades, a las que iba a honrar con su lengua en cuanto tuviera ocasión. Bella tuvo que agarrarse a sus hombros para mantenerse en pie. Las caricias de él no le permitían inspeccionarlo, pues estaba fuera de sí sintiendo tan apasionantes sensaciones. Puesto que el varón no aguantaba más, hubo de llevar su mano hasta el centro de sus suaves pliegues. Cuando la sintió tan húmeda entre sus rizos, gruñó de placer. «Estás húmeda, Bella». «Lo siento», expuso avergonzada. «No te disculpes. Es justo lo que necesito». Ella no comprendió, y antes de que pudiese preguntar, él ya la estaba sosteniendo nuevamente entre sus brazos para dejarla sobre la cama. En otra fracción de segundo la cabeza de Gordon descendía lamiendo lenta y pausadamente sus pechos. Se dio un auténtico atracón con ellos. Le hubiese gustado prestarles más atención, pero ella tenía otra parte que él necesitaba paladear. Cuando su esposo apoyó su nariz entre sus rizos para absorber su esencia, la muchacha se removió inquieta. Él iba a hacer... ¡Oh, Dios! Vaya que sí. Su esposo la lamió sin remordimientos, como si ella fuese una dulce naranja a la que hubiera que sacar el jugo. Tanto la tenía al borde que no podía contenerse en sus gritos de placer. Bella aullaba de puro gozo. Eso que le estaba haciendo su esposo era algo que ella jamás hubiera pensado posible, y a la vez era algo sin lo que no podría vivir a partir de ahora. Un grito de puro éxtasis rompió el silencio. Él le había descubierto el mundo de la pasión, su inocencia había salido por la puerta, y ya nunca la volvería a echar de menos. Gordon continuó bebiendo hasta que no hubo más néctar que sorber. Si su esposo hubiera dejado sus quehaceres en ese momento y se hubiese centrado en el rostro de su esposa, habría vislumbrado a una mujer pletórica que mantenía los ojos cerrados y por cuyos labios se extendía una gran sonrisa complaciente. «¿Estás bien, mi amor?» «Esposo mío, no sé qué me has hecho, pero ha sido fantástico». «Mi vida, en estos momentos lamento el dolor que te causaré». Ella se incorporó de golpe. «¿Dolor?», preguntó asustada. «Debo entrar en ti y para hacerlo tendré que llevarme tu virginidad. Dolerá un poco, pero te prometo que lo haré bueno para ti. Haré que vuelvas a sentir lo que has alcanzado hace escasos minutos. ¿Me crees, verdad?» Ella se mordió el labio inferior. Ese gesto hizo que él se incendiase en un deseo súbito, apremiante. «De acuerdo», expuso no muy convencida. Él se veía demasiado grande. Aún así, ella confiaría en él. Tanto lo amaba que sería capaz de poner su propia vida en sus manos. Gordon la ayudó a recostarse de nuevo y cubrió su cuerpo con el suyo. No dejó de susurrar palabras tiernas y de ánimo ni cuando entró en su ser. Ella gritó de dolor. Era demasiado grande.
él usó toda su fuerza de voluntad para no derramarse con esa primera embestida. Nunca había estado con una virgen y creyó que lo mejor sería terminar de una vez, pero no quería hacerlo y continuó en sus avances. Si estuvo acertado o no, nunca llegaría a saberlo. «Lo siento, mi amor. Relájate. Permite mi entrada. Te juro que lo peor ha pasado. Me odio por haberte hecho daño. Te prometo que si me dejas haré que sea bueno para los dos». Con sus palabras, Bella consiguió tranquilizarse y pronto su cuerpo volvió a quedar laxo. Gordon, sintiendo su cambio, comenzó a mecerse lentamente sobre ella. Los besos se alternaban con nuevas palabras de amor susurradas en su oreja. Poco a poco ella comenzó a sentir que el deseo la volvía a envolver en un suave manto de lujuria. Presto, Gordon llevó su mano para acariciar nuevamente su monte de Venus. En pocos minutos, la liberación de uno y otro fue gritada sin censura, sin vergüenza, con orgullo. Esa noche se amaron como si fueran uno solo. La magia hubo de romperse cuando, con las primeras luces del alba, él la despertó para regresarla a su casa. Su unión sería, por el momento, su secreto. Posteriormente organizarían una gran boda y harían todo cuanto se suponía que una pareja honrada debía hacer antes de casarse. El padre de Gordon estaba inmerso en la fusión de su banco con otro todavía más importante, y el negocio era de vital importancia para la familia, cosa que hacía imperativo que las apariencias fuesen cuidadas con esmero. Era importante no arriesgarse a protagonizar un escándalo.